Hoy es martes y comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata de 15 a 16 horas, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes, hoy transmitiendo en directo, Sí, ya sí. El penúltimo programa del año. Exactamente. Así que ya estamos cerrando, bueno. El martes que viene ya va a ser grabado el programa. Ya va a ir grabado y va a ser el último del año. Muy bien. Mientras preparamos la columna de Cortés, Pablo, que se llama 20 años de la caída de la Rúa, algunos de los temas que vamos a tocar: sueldos del intendente y concejales, derogación de la ley de zonificación minera y plebiscito, esto es en Chubut, pero ha sucedido un hecho nuevo anoche con el incendio del diario El Chubut, a pesar de los anuncios del gobernador. Vamos a ver si podemos desarrollar un poquito más esta noticia. Aumento de casos de COVID en España y problemas de abastecimiento en estaciones de servicio. Esto es acá en Argentina. La columna de Pablo Aceto se llama Reactivación de Otasa, la nueva etapa de la vieja historia del saqueo. Muy bien, Pablo, ¿tenemos lista la columna de Alberto Cortés? No, por supuesto, ya estamos poniendo en el aire. Bueno. Entre 1955 y 1973, los grandes empresarios argentinos aliados al capital extranjero, con cierto nivel de apoyo intermitente de sectores medios que se habían opuesto ferozmente al peronismo en el periodo anterior, más por razones culturales que económicas, intentaron desarrollar un proyecto de país excluyente, basado en la máxima acumulación por parte de sus intereses minoritarios, sin lograr estabilizar los gobiernos resultantes de esta maniobra, por el carácter obviamente antidemocrático de este régimen, basado en la proscripción de las mayorías. El gobierno peronista que siguió sufrió las tensiones resultantes del carácter contradictorio de ese movimiento, de la oleada de golpes y dictaduras que se desparramó por Latinoamérica y en especial el Cono Sur en ese momento, y el impacto de la crisis mundial petrolera de 1973. Su derrocamiento en 1976 fue la vía, a través de la más brutal represión, para acallar cualquier resistencia, para comenzar a alinear a la Argentina con los proyectos neoliberales de esas minorías oligárquicas. El gran salto hacia arriba de la deuda externa, análogamente a lo ocurrido en época más reciente con el gobierno de Macri, fue la herramienta más importante que lograron desarrollar en esta etapa para reducir sustancialmente los niveles de independencia nacional, pasando además al conjunto de la sociedad las deudas de los grandes grupos económicos que se desarrollaron al amparo de esa dictadura y fijando reglas de juego económico que aún perduran, como la ley de entidades financieras. El gobierno alfonsinista intentó inicialmente desandar parte de esa herencia, pero sintiéndose incapaz de lograrlo, terminó claudicando frente al FMI y perdiendo finalmente el control de la situación, lo que lo obligó a una entrega anticipada del gobierno. Menem, que había sido electo como la contracara del radical Eduardo Angelós, que prometía profundizar el plan de los monopolios y el FMI, adoptó justamente este plan inmediatamente después de ser electo. Se sumó al viento neoliberal que soplaba fuerte en momentos en que estaba por caer el muro de Berlín, acababa de salir Reagan, pero solo para que entrara su vice Bush, y Thatcher era la premier británica. Menem fue el más exitoso en desarrollar el plan que los militares habían comenzado, privatizando las más importantes empresas públicas, en especial la mayor, YPF, con el concurso de los dirigentes de lo que una década después sería el kirchnerismo, culminando la destrucción de los ferrocarriles
y logrando una estabilidad monetaria que duró varios años y sirvió para mantener el apoyo de sectores medios, generando al mismo tiempo una desocupación sin precedentes. El gobierno de la Alianza, votado por suponerse que era la no continuidad del menemismo, en un momento en que tanto este como la convertibilidad estaban agotados y Argentina estaba en recesión, decidió mantener y profundizar el camino del gobierno anterior, que había incrementado también la deuda externa, creando una situación de la balanza de pagos cada vez más insostenible, obligando a cualquier gobierno que no tuviera la firmeza de plantarse frente al FMI al camino de ceder a todas las exigencias de este, recurriendo a feroces recortes de las prestaciones sociales de todo tipo, incluidas jubilaciones y presupuesto educativo, años luz de sus promesas preelectorales. Todas estas concesiones intolerables a las exigencias del FMI, en una búsqueda precipitada e inconducente de nuevas refinanciaciones cada vez más leoninas, blindaje, miracanje, además de incrementar el deterioro del nivel de vida del pueblo y consecuentemente la resistencia popular a estas políticas, no condujeron a la estabilización de la situación macroeconómica que supuestamente buscaban, solo a acercarse cada vez más al abismo que se produjo cuando Cavallo inventó el corralito a principios de diciembre de 2001 para intentar frenar la corrida bancaria que había empezado en marzo y se había venido acelerando durante el año. Cavallo era a esa altura ministro de Economía de la Rúa, antes idem de Menem y antes estatizador de la deuda en dólares de los grandes grupos económicos durante la dictadura. El corralito, aunque teóricamente posibilitaba y hasta estimulaba la realización de las transacciones económicas de forma bancarizada, en los hechos traía una gran iliquidez que aplastaba especialmente a la economía informal, que justamente había crecido notablemente con la desocupación resultante de las políticas de Menem primero, de la Rúa después, y la potenciación de las crisis de otros modelos neoliberales similares al argentino. Efecto tequila en 1994, vodka en 1998 y caipirinha en 1999. Antes, en 1989, también hubo una crisis en Venezuela que terminó en estallido, el Caracazo. Tampoco allí los políticos neoliberales pudieron encontrar caminos virtuosos antes ni después de la crisis. Pero esa experiencia inspiró a sectores antiimperialistas liderados por el coronel Hugo Chávez Frías para proponer al país y a continuación a Latinoamérica y el Caribe otro camino muy distinto. Así fue electo presidente y llevó el gobierno en 1999. La máxima energía del gobierno de los Estados Unidos se puso y se pone en asfixiar esa experiencia, que durante una década consiguió logros sociales que los sectores populares del país nunca antes habían logrado conocer pese a la riqueza petrolera de la nación. Esa presión imperial, acompañada por países como la Colombia de Álvaro Uribe e Iván Duque, donde se acaban de comprobar el triple de asesinatos por las Fuerzas Armadas de los que se suponía, con posibilidad de que ese número se triplique a la vez, logró debilitar a la Venezuela chavista, pero no derrotarla. En Argentina, el corralito de diciembre de 2001 impedía, por ejemplo, al acopiador de cartones, metales, etc., recolectados por los cartoneros, pagarles a estos ni siquiera los bajos precios que antes les entregaba por esos productos. Los cartoneros, obviamente, no tienen cuentas bancarias a donde transferirles. Además, los sectores medios encontraban sus ahorros, a veces los de toda una vida, atrapados en el banco y temían, con razón, que terminarían no recuperando gran parte de esos valores. Argentina comenzó a incendiarse. De la Rúa, balde de nafta en mano, lo arrojó sobre el fuego, declarando el estado de sitio, en un absurdo intento de detener un aluvión con la mano. Terminó en helicóptero, no sin antes cobrarse, él y otros gobernadores criminales, como Carlos Reutemann, las vidas de 38 argentinos, sin que los principales responsables de esa masacre hayan sido judicialmente imputados. La consigna que se basan todos, pero sin aclarar que vengan quienes, dejaba un espacio para que lo ocupara cualquiera que pudiera ir construyendo un poder propio en ese contexto. Lo hizo Néstor Kirchner, que en la década anterior había apoyado las políticas neoliberales del menemismo, pero que había sido de los primeros en advertir que eso no iba más, y después de 2001, que había que cambiar 180 grados el discurso y también parte importante de las políticas. Existía ahora, además,
Un contexto latinoamericano con una oleada progresista traicionada por Chávez y a la que se acababa de sumar Lula. Uno de los mayores méritos de Kirchner fue sumarse a esa oleada, ayudando a derrotar al ALCA, el proyecto continental de Bush. Entre las principales enseñanzas del estallido social de 2001, a tener muy en cuenta en momentos en que se renegocia hoy la deuda con el FMI heredada de Macri, es que someterse a los dictados de ese organismo conduce inexorablemente a catástrofes mayores que las que se intentan eludir. El anuncio del gobernador Arcioni de la derogación de la ley minera y el llamado a un plebiscito no baja la tensión en Chubut, y ahora quemaron un diario. La redacción del diario El Chubut fue incendiada en medio de las protestas contra la ley minera que será derogada. El anuncio de Mariano Arcioni sobre la suspensión de la ley que habilita la minería en Chubut no calmó los ánimos, y este lunes por la noche un grupo de personas incendió la sede del diario El Chubut en Trelew. El edificio fue atacado con bombas incendiarias, provocó daños totales en la planta baja, afectó la administración, el taller donde está la imprenta y las bobinas de papel y la sala de redacción, por la supuesta postura prominera del diario. Vamos a otro tema: triunfo de Macri en Comodoro Pi. La Cámara descarta asociación ilícita en la causa por espionaje. Los camaristas Llorens y Bertuzzi, ligados al macrismo, voltearon la investigación del juez de Lomas de Zamora. Macri y Gustavo Arribas lograron un triunfo en Comodoro Pi. La Cámara Federal descartó que haya existido asociación ilícita por presunto espionaje ilegal a políticos, sindicalistas y jueces, y volteó la investigación de la justicia de Lomas de Zamora. Esperemos que no pase lo mismo con la causa del Ara San Juan. Es preocupante el aumento de los casos de COVID, dijo Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia. Atribuyó el incremento a la baja de la guardia en los cuidados. Dijo: tenemos que seguir con los cuidados y vacunarnos. Puede ser el aumento por la cantidad de reuniones y encuentros de fin de año que se hacen en lugares cerrados. Este es un rebrote de la segunda ola, y la tercera ola podría llegar al país en marzo o abril. Estas son palabras de Nicolás Kreplak, y recomienda reuniones al aire libre, distanciamiento, barbijo y completar esquemas de vacunación. A partir de hoy comienza a regir en la provincia de Buenos Aires el pase libre COVID-19, que será solicitado en cines, gimnasios, salones de fiesta y boliches. A nivel nacional comienza el 1 de enero y es para todas las personas mayores de 13 años. También podrá ser solicitado para trámites ante organismos públicos y privados y para trabajadores que efectúen atención al público en entidades públicas y privadas. ¿Cómo se acredita el pase libre de COVID? Mediante la aplicación Vacunate PBA, la aplicación Mi Argentina o el carnet de vacunación, ya sea en cartón o tarjeta. Otro tema: ¿cuánto cobrarán Montenegro los concejales y los funcionarios desde el 2022? Esta es una nota de Cazador de Noticias, sintetizada, ¿no? El sueldo del intendente está determinado por la Ley Orgánica de las Municipalidades,
que establece que le corresponden 16 sueldos básicos mínimos. Un sueldo básico mínimo son 53.706 pesos de la escala salarial municipal. El salario bruto mensual, es decir, sin tener en cuenta las retenciones y descuentos, sería de 859.300 pesos. Este es el sueldo de Montenegro. Los secretarios, los presidentes de entes descentralizados, el contador general, presidente y síndico de obras sanitarias reciben 9 sueldos básicos, es decir, que el sueldo bruto es de 483.400 pesos. Los 24 concejales y los 3 defensores del pueblo perciben 5 sueldos básicos, o sea, tienen un salario bruto de 268.600 pesos. Los concejales tienen derecho a percibir la dieta fijada, la bonificación por antigüedad y el sueldo anual complementario. La bonificación por antigüedad de los concejales se calcula en función del monto total de la dieta. La bonificación por antigüedad en ningún caso podrá ser menor al porcentaje que perciben los empleados municipales. La actual administración municipal batió el récord de cargos que ostentaba Gustavo Pulti, con 103 funcionarios políticos. En la gestión de Arroyo se bajó a 82 y en la gestión actual de Montenegro llega a 130 cargos políticos. Ahora... Lo cual es vergonzoso. Es vergonzoso. Ahora... Hay que decir esto, mira que con Arroyo tuvimos un montón de problemas. Pero de los 80 y pico funcionarios políticos sí. que tenía Arroyo, muchos eran ya empleados de carrera de la municipalidad. Sí. Por lo que la municipalidad no hacía otra erogación. Algunos funcionaron más o menos bien, otros... pero no se agregó a la planta permanente estos funcionarios. Y si lo criticábamos a Pulti, que en ese momento era parte del kirchnerismo, y corresponde... te digo, padre, sigue entrando gente en la municipalidad. Y la verdad que Cambiemos, a partir de la derrota no de esta última elección, porque ganaron, pero en definitiva ganaron legislativa, cuando pierden las ejecutivas del año 19, sí. Convirtió a sus municipalidades, donde habían ganado, en el refugio de sus funcionarios. Hemos visto gente que ni siquiera conocía Mar del Plata entrar a la municipalidad. Sí, totalmente. Gente que eran asesores en el Congreso Provincial, que lógicamente achicarse los cargos, salieron todos como refugiados. Mar del Plata le tocó un porcentaje grande de esto. Esto, claro, como todos tienen más o menos el mismo antecedente, nadie decía nada, pero lejos de ser una administración digamos, recatada en su gasto, muy lejos de eso, ha comprometido el presupuesto municipal con punteros de toda la provincia, sí. Incluso. Bueno, también esto hay que hacer una crítica, cuando empezamos a votar gente de afuera. El candidato a senador, el intendente, eso, ni siquiera son de Mar del Plata, por más que figuren acá, por más que hayan pasado en algún momento o hayan nacido, no son de Mar del Plata, y sin embargo le brindamos el apoyo. Y también una cantidad de funcionarios. Yo he visto gente que entró como funcionario en el gobierno de
de Montenegro, y no estoy hablando de uno o dos, que no sabían dónde quedaba la calle Belgrano. Me preguntaron dónde quedaba la calle Belgrano. No conocen la ciudad, ¿no? No Belgrano al 10.000, no, Belgrano a la altura de Córdoba. No sabían dónde quedaba la calle Belgrano. Uno me preguntó si la peatonal era la San Martín o era Güemes, todas cosas así, ¿eh? No estoy hablando por ahí, gente que ni siquiera ha venido a hacer turismo a Mar del Plata porque, viste, no conocen la calle Belgrano, pero bueno, todo esto es también parte de también lo que se ha votado, ¿eh? Bueno, yo te hago una pregunta respecto a este tema. Por ejemplo, si los concejales que no son empleados en relación de dependencia, ¿por qué cobran antigüedad y cobran sueldo anual complementario? Bueno, el tema, lo que ha perdido el Consejo Deliberante es, el título es Honorable Consejo Deliberante. Sí. Lo de honorable no tiene nada que ver con el honor. Claro. Tiene que ver con lo honorario. Es un trabajo honorario. Por eso no se cobra sueldo, se cobra dieta, que tiene que ver con una especie de compensación. Y se ha perdido lo de honorable, lo de honorario, justamente con estas características, donde hay gente que se va a jubilar como concejales. Porque es increíble. Sí, porque hay algunos que hace muchos años que están... ahora, bueno, habría que renovar, ¿no? No se puede acumular más de 2 años consecutivos, después alternan en el Ejecutivo, van, vienen, de un cargo al otro saltan. Claro. Vuelven de concejales. Vuelven después de concejales, pero hay que decir esto también. Acá todo esto lo sabemos todos, sí. Y todo esto lo estamos votando. Yo no le quiero sacar la responsabilidad que tiene al elector de esto, porque esto no es que desembarcaron y tomaron la municipalidad. No, vamos y lo votamos nosotros. Estas cosas, digamos, yo estoy cansado de escuchar la gente rezongando contra la corrupción, y cuando van y votan, el 89% de los votos que van hacia un lado u otro de la grieta, que son sinónimos de corrupción, ¿quién los vota entonces? Vos tenés el 85, el 89% de la gente que vota Frente de Todo y Cambiemos. Y después están contra la corrupción. A ver, hablemos claro, ¿quiénes son los que están en contra de la corrupción? Que habrá un 3-4% entonces. Seremos muy ruidosos porque más no es. Porque si no, no podría ver los resultados que estamos viendo. No sé si somos claros. Porque si estamos en contra de la corrupción, después el 90% de la población no te puede votar lo mismo de siempre. Entonces, es que no estamos contra la corrupción y esta es la consecuencia que se paga. Muy bien, Pablo, vamos a pasar a tu columna que se llama Reactivación de Otasa, la nueva etapa de la vieja historia del saqueo. ¿Qué es Otasa? Otasa es un oleoducto que va a Chile. Por acá tengo los datos de Otasa. Es este gasoducto que estuvo fuera de servicio desde el 2006 por la baja producción de petróleo en la Argentina. Tiene una capacidad de transporte superior a los 107.000 barriles diarios. Tiene ha tenido sus inconvenientes y que
por razones de falta de producción en la Argentina, no perdió operatividad. ¿Cuáles son las complejidades de este oleoducto? Que donde empiece a transportar crudo no puede interrumpir. Necesita como mínimo un transporte, un movimiento de 30.000 barriles diarios. Otasa pasa por la cordillera, en algunos puntos pasa a los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y eso hace que si no hay una circulación constante, el petróleo se congele y quede ahí detenido, y quede varado o taponado el oleoducto. ¿Dónde va Otasa? Otasa va hacia el Biobío. Sería el petróleo que se quiere exportar hacia Chile, a las refinerías de Chile. Es decir, nosotros vamos a exportar crudo sin ningún tipo de refinamiento para que en Chile lo refinen en un porcentaje y en otro porcentaje para que se reexporte a las refinerías del oeste de Estados Unidos. ¿Por qué tienen este problema? Porque en Estados Unidos, si bien es la madre del fracking, el complejo de refinamiento lo tiene en la costa oeste, al otro lado de Estados Unidos. Ah, porque yo te iba a preguntar por qué no lo exportamos nosotros, claro. Claro, yo pregunto y llego porque ¿cuál es la muletilla del fracking, la muletilla de la minería a cielo abierto, que ya estamos hablando, que es la venta como un commodity para conseguir dólares? Claro. No hay nabo que no hable de esto. Sí, sí. No hay nabo que no hable de este tema. De plantearse los recursos energéticos como modo de hacernos de divisa para pagar la deuda externa, para darle la posibilidad a los bancos extranjeros de transferir sus regalías a sus casas matrices. Estas refinerías que están en Concepción, que sería desde Puerto Hernández hasta Concepción estamos hablando Chile, que sería la cabecera del oleoducto de la refinería Biobío de la firma ENAP. Relanzamiento del oleoducto que va a Chile tiene que garantizar en principio los 30.000 barriles diarios para que se mantenga en funcionamiento el oleoducto. La capacidad de Vaca Muerta, por lo menos lo planteado en distintos círculos y con distintos estudios, tiene un potencial de 500.000 barriles diarios, que es lo que consume la Argentina en épocas normales. Todavía no estamos en épocas normales, pero eso sería el consumo argentino de crudo. La reglamentación exige para la exportación que se debe superar
el consumo en argentino, es decir, generar saldos exportables. Lo cual también es discutible, porque nosotros no somos Arabia Saudita, que tiene un saldo exportable diario de 3,5 millones de barriles, a un costo de $2,80, el costo del barril. Nosotros estamos muy lejos de eso, estamos viendo que, por lo menos lo que dice Afrotti, que de los que tiene la idea de que hoy la producción sería 215.000 de petróleo por día, de pasarlos a 400.000. Esto estamos hablando de una producción que es sumada a los 68.000 barriles diarios que produce, que fue una producción récord este año en Vaca Muerta. Hay que duplicar eso. Lógicamente ustedes estarán haciendo la cuenta y 147.000 barriles de diferencia de los 68.000 barriles a los 215.000 que dice Afrotti se produce. Lógicamente estamos hablando de los otros asociados en la producción de nuestro petróleo, que se lo quieren llevar por Chile, por ejemplo Chevron, y la otra empresa que está, por supuesto, interesada en esta es la chilena, que es la que va a tener la posibilidad de refinar un petróleo más económico a través de un oleoducto, que es la que trae en barco, porque por lo común las refinerías chilenas trabajan con refinando el crudo que viene en barco. Acá tiene la posibilidad de recibir aportes de crudo desde la Argentina. Esto es una vieja discusión que venimos dando, que en su momento lo dio José Arrigane, si la energía es un commodity o un elemento estratégico. Claramente, lo que se plantea como commodity, para recibir nada más que dólares, esto es el camino. Dale todo, reventa todo, en minería a cielo abierto, en petróleo shell, en el fracking, que es como la minería a cielo abierto pero subterránea, es exactamente igual. Para conseguir dólares para el pago de deuda externa, estos son los condicionamientos que te ponen desde el Fondo Monetario. Se está dando también, yendo a lo que es también minería a cielo abierto, dos grandes modelos, uno el de Bolivia y otro de México, que van hacia la nacionalización del producto, y otro, continuando la idea del commodity, continuando con la idea vamos a reventar todo por unos dólares, que es, por ejemplo, la privatización también de los yacimientos en el norte de litio, proyecto de privatización que comparte tanto la Argentina como Chile. Vamos a ver qué es lo que nos trae el nuevo presidente chileno en tal sentido. Si el presidente chileno... Se supone que debe tener otra idea. Bueno, vamos a ver qué idea tiene. Si sigue el camino de la privatización del litio, es más de lo que veníamos viendo, sí. no otra cosa. Siempre, y esto lo venimos repitiendo una y otra vez,
los recursos energéticos, que no son pocos la Argentina, pero no nos da para ser un país exportador como que afronte, se lo vio como la posibilidad de desarrollo de lo nacional. El desarrollo de lo nacional no significa que abandonar la idea de conseguir divisas. Primero, un desarrollo nacional te evita comprar y con eso ahorrar divisas y te permite salir a comercializar productos manufacturados. No nada más que reventemos la tierra, contaminemos el agua, vendamos el producto en crudo. Y esta es la vieja discusión. ¿Qué es lo que se va a reactivar con OTASA? Que la idea es llevar a el transporte del máximo de caudal que permite el oleoducto, 107.000 barriles por día. La Argentina tiene un consumo diario de 500.000. La producción del petróleo convencional no es que no ha bajado, sino también que ha aumentado en estos últimos 20 años. El 2020 y el 2021, el principal exportador de hidrocarburos, ¿saben quién fue? ¿Fue Vaca Muerta? No. ¿Fue Mendoza? Tampoco. Fue el Golfo de San Jorge, nuestro viejo y querido Cerro Dragón. Fue el principal exportador de su variedad Escarante. Lógicamente de eso nadie habla, porque recordarán, en el 2007 eso se entregó, Cerro Dragón fue que en su momento Frondizi entregara a petroleras extranjeras, contrato que anuló Ilia y que por eso fue derrocado, y que el 2007 fuera entregado entre gallo y medianoche a 10 años de su vencimiento por Néstor Kirchner, De Vido y el gobernador Mesa. Ese fue el principal, y por eso siempre sostenemos que el principal yacimiento es Cerro Dragón. El tema está, si seguimos sosteniendo una política de entrega de recursos y una política de reventar todo por unos dólares, cuando lo que tenemos que hacer en realidad es generar trabajo, y tenemos la posibilidad, porque la Argentina tiene los recursos, de desarrollar una economía propia y no solamente a salir a vender recursos en crudo para recibir algunos dólares que ni siquiera quedan después en el país. Hay que sacarse esto de la cabeza de que los recursos naturales son simple commodity, porque después nos llevamos a la privatización, después llegamos al extractivismo, y ni el extractivismo ni la privatización que empezó en los 90 solucionaron nuestro problema, al contrario, los problemas se han agigantado. ¿Cuáles son las expectativas de inversión que habla Affronti para los años que vienen? De 2.620 millones de dólares que no van a ir, por ejemplo, a lo que es la generación de energías limpias, que tan solo se ha quedado en lo que es YPF Luz, en Cañadón León, con 400 megavatios, que la verdad no mueve el amperímetro. Y por otro lado, fíjense que se está también en esta búsqueda de recursos para vender, también se comienza una etapa convencional de recuperos de viejos yacimientos
lo destacó Affronti, de convencionales, se continuará con los pilotos de recuperación terciaria en Los Perales, Cañadón León. El desarrollo ya da excedentes en Manantiales Ver y también en Trébol y en el sur de Mendoza. ¿Qué es una recuperación terciaria?, se preguntará alguno. La secundaria es a través de la aplicación de agua para generar que el recurso que queda en el yacimiento, que ya no tiene presión para subir por sí sola, suba con el agua. La terciaria es con la inyección de gas y la inundación química. ¿Qué viene a ser la inundación química? Es llenar de químicos el subsuelo junto con agua para seguir sacando petróleo. Todo esto para, ¿solucionamos los problemas energéticos en la Argentina? No. Es todo para exportar. Todo negocio que se hacen a través de petroleras extranjeras, que son las que se llevan las ganancias y que no dejan un rédito, en el caso de la minería a cielo abierto, del 8% de retenciones, algunos impuestos, algún canon por utilidades que se quedan en las provincias, pero el grueso de los recursos se lo están llevando estas petroleras extranjeras, que están dejando el territorio argentino agujereado como un queso gruyère y contaminado a más no poder. La producción del esquisto es de unos 16.000 metros cúbicos de agua que lleva en Vaca Muerta. Más o menos un pozo de fracking oscila entre 2,5 y 9 millones de litros de agua. ¿En cuánto tiempo? No, en la producción de cada petróleo. Ajá. Tengamos en cuenta, esto ya lo dijimos con respecto al fracking, la capacidad de producción es de un año. La capacidad de producción es de un año, así que para mantener un nivel constante de producción hay que estar, por ejemplo, se ha llegado al récord en Vaca Muerta de hacer 12 perforaciones por día a 9 millones de litros de agua. Saquen la cuenta. Sí. Encima, en lugares, en la zona de Neuquén, en la zona de Mendoza, que están con crisis hídrica hace varias décadas. Sí. Agua que le dicen que se paga un canon cuando en la época de sequía, pero en realidad el agua se la están llevando gratis. Esta es un poco la definición. Entramos por el lado del fracking, estamos hablando de Otasa, donde se quieren llevar el crudo argentino en un territorio destrozado por la contaminación y las perforaciones, que hasta incluso hicimos un programa donde hablábamos de los terremotos que se estaban dando, sí. Que tuvo, la verdad, se compartió mucho ese video. ¿Por qué es Otasa un tema excluyente, que no es el único? El tema es que los niveles de producción que necesita para mantener Otasa en movimiento tendría que quedar al margen de la reglamentación nacional de cobertura del consumo interno, porque no se puede parar Otasa. ¿Por qué? Porque llega a los 3.000 metros de altura y si se para se congela. Entonces no puede parar. Entonces, el avance que va sobre la producción, sobre el transporte a partir de Otasa, es que tiene que quedar al margen
de las condiciones generales de la producción de hidrocarburos en la Argentina. Es decir, tiene que producir independientemente que en la Argentina haya combustible o no. Si a la Argentina le falta combustible, tiene que salir a comprarlo por otro lado. Pero la tasa no se puede parar. A ver, de los 500.000 barriles por día, la Argentina hoy por hoy no está llegando. Sí, hay que conducir por OTASA. A ver, 30.000 barriles por día es la presión de impulso, pero si quiere llegar, porque si no, no tendría sentido, no menos a los 15.000 barriles diarios, al límite de los 107.000 que se pretende. El Golfo de San Jorge es el principal exportador de hidrocarburos y entonces nos encontramos con que en la Argentina nosotros para tener energía tenemos que importar. Por eso hay que terminar con esta idea de vamos a vender recursos naturales por divisas. Los recursos naturales no los podemos salir a vender a granel o en crudo. Tienen que salir como mínimo en refinación. Y la refinación o el valor agregado no lo hacemos con el combustible en sí como el crudo. Lo hacemos a través de una producción con valor agregado. Y para eso es necesario energía abundante y barata. Lo otro es todo coloniaje. El plantearse, el vender a manera de commodity para hacer dólares, primero, que esos dólares no van a ir ni a las jubilaciones, ni a los sueldos, ni a la obra pública. Es toda plata que se va de una deuda externa que nadie quiere investigar. Entonces, es muy poco lo que vamos a hacer desde nuestro programa, desde lo que podemos divulgar, pero si no somos claros en los términos, por lo menos en decir, mire, la clarificación sobre este tema es que nosotros no somos Arabia Saudita, que tiene un saldo exportable de 3,5 millones de barriles diarios. Nosotros tenemos energía para desarrollar lo nacional, no para que se la lleve la Chevron a refinarlo en la chilena ENAP para exportarlo a Oriente. Será en todo caso, y no en estas condiciones de alta contaminación y destrucción del medio ambiente, los recursos, utilizarlos para el desarrollo de nuestra industria, de nuestro país, en la generación de trabajo, porque la venta de crudo no va a generar más trabajo, es como la venta a granel de grano, no va a generar más trabajo, sino el desarrollo industrial. Y para eso necesitamos esta energía que se la están vendiendo empresas extranjeras y nos están dejando unas monedas, pero a un costo ambiental realmente descomunal. Algunas estaciones de servicio tienen problemas de abastecimiento. Esto lo confirmó Gabriel Borgnorini, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, SECHA. Hace varios meses las estaciones de servicio de bandera blanca están con problemas de abastecimiento. El inconveniente es que no hay combustible para el mayorista. Desde la entidad buscaron reunirse con el secretario de Energía Darío Martínez, pero no han obtenido respuestas. Las petroleras aducen que el precio no es el que debería ser. Entonces, no están interesadas en vender combustible. Y esto, obviamente, claro, es lo que produce desabastecimiento. Es exactamente lo que estamos hablando. Tengamos en cuenta
que en el 2021 y en el 2020 fueron las etapas de mayor exportación de crudo de la Argentina, de Cerro Dragón. ¿Para qué se la van a vender a los argentinos que lo pagan en pesos porque no lo pueden vender en dólares? Claro. Ahora, bárbaro. ¿Y las divisas dónde fueron? Entonces hay que terminar con esta idea de la venta de crudo o reventar recursos naturales por divisa, porque no le está generando ninguna solución. La deuda externa sigue creciendo, el país cada vez se atrasa más, cada vez no tenemos energía o una energía que nos haga una economía competitiva. Tenemos que salir a comprar afuera, salimos a comprar afuera, eso es gasto de divisa. Fíjese, por ejemplo, los acuerdos que firmaron Rusia y Mongolia. Mientras que Alemania no aprueba el Nord Stream 2, la industria europea se va a encarecer. Rusia, como no se la puede vender a los alemanes porque están alineados en la geopolítica norteamericana, van a hacer un gasoducto desde cruzando Mongolia y China. Entonces, ¿sabe qué? Los mongoles y los chinos van a tener una industria más competitiva. ¿Se dan cuenta cómo funciona la cosa? Vos fíjate, hay crisis de abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio, cuando el 2021 y el 2020 fueron las épocas de mayor exportación argentina de crudo, 28.000 millones de barriles. Ahora, ¿qué quedó de eso? No quedó absolutamente nada. Se la llevó la Pan American Energy, la Bridging Petroleum, las petroleras extranjeras. Este es el resultado de eso, porque no es inconcebible que este planteo de la estación de servicio cuando tenemos récord de exportación. ¿Por qué? La idea de la exportación, el exportador, que son las petroleras extranjeras que se apropiaron de nuestros recursos, es ganar en dólares, no le interesa los pesos de los argentinos. La Secretaría de Energía tendría que tomar cartas en el asunto, dijo el presidente de SECHA, Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos. Ante el aumento de casos de coronavirus, varias clínicas de la ciudad reabrieron los sectores destinados a pacientes, lo que habla del crecimiento de casos en General Pueyrredón. Sin taxis en las calles, a pesar del aumento de la tarifa, a partir de las 0 horas de este lunes, la tarifa de taxis y remises se incrementó en un 25%, con lo cual la bajada de bandera pasó de 120 pesos a 150 y la ficha cuesta 10 pesos por cada 160 metros de recorrido. Hay falta de taxis y remises en las calles y esto se nota más en la noche y se nota mucho donde hay boliches bailables en micro y macrocentro. Tampoco hay autos para cubrir la demanda. La aplicación Uber ya está funcionando en la ciudad, aunque el gobierno municipal dice que está prohibido. Aún con la tarifa actualizada, las paradas del micro y macrocentro están vacías de taxis. Bueno, Pablo, hemos llegado al final de nuestro programa. Nosotros nos encontramos el martes que viene con Prohibido Olvidar, escuchando un tema musical. Hasta el martes. Nos vemos el martes, que es el último programa del año. Muy bien.